Correa 671 a Pasos de Bulnes. Atención de lunes a sábado desde las 11 de la mañana a las 20 horas. La Medicina, tienda de cultivo. 9 de la mañana con 36 minutos. Saludo a esta hora a la concejala de la comuna de Punta Arenas, Verónica Aguilar Martínez. ¿Cómo está, concejala? Buenos días, tanto tiempo. Hola, Mauro, sí, harto tiempo, un abrazo. Espero que esté aumentando un poquito la temperatura, está bastante helado hoy día en Punta Arenas. No, todavía no aumenta, todavía no aumenta. En estos todavía momentos estamos en menos... De sensación térmica estábamos en -1 y de temperatura 1 grado sobre cero. Y con la humedad del 76%. Está húmedo, está helado. Está súper helado, sí. ¿Cree que se va a levantar o se va a mantener la cuarentena? La verdad es que, mira, así como se han visto las últimas semanas y con todo lo que ha pasado y la manera de enfrentar esto por parte del gobierno, la verdad es que uno entra en una tremenda duda, porque hoy día con el gobierno de Piñera podemos esperar cualquier cosa, entonces no sé si efectivamente se van a levantar o no. Yo creo que aquí hay que tomar medidas claras. Si es que vamos a mantener una semana más de cuarentena, habría que redoblar los esfuerzos, sobre todo en aquellas familias que hoy día le están pasando mal económicamente y que son muchas. De lo contrario, bueno, habría que aumentar las fiscalizaciones y las restricciones. Yo creo que es ahí donde también apunta el tema. En términos sanitarios, evidentemente, yo creo que tanto el Colegio Médico, ¿cierto?, como los expertos piensan y advierten de que mantener la cuarentena es lo prioritario. Pero yo creo que también aquí hay que analizar el término socioeconómico, psicológico, que nos está afectando muchísimo. Yo todos los días tengo contacto con mucha gente a través de las redes sociales y de otras instancias, y la verdad es que la situación se ha tornado bien compleja. Entonces habría que hacer un análisis. Aquí lo que está ocurriendo es que están pagando justos por pecadores, porque efectivamente hay gente que está en la inconsciencia absoluta, que creen que son inmunes a esto y arriesgan la vida del resto, no tomando los resguardos que se necesitan. Y también ahí una crítica, Mauro, al sistema de fiscalización y lo que ha hecho el gobierno regional al respecto. Yo hace más de una semana le envié una carta al intendente vía correo solicitándole a él como autoridad regional que pueda instruir o pueda conversar con el jefe de plaza, considerando que estamos en estado de catástrofe, ¿verdad?, algunas situaciones que ya están pasando, mayor fiscalización, poder generar agua a través del ejército, ¿cierto?, para sectores periurbanos, en fin, se hicieron varias solicitudes y se hicieron varias sugerencias. Ni siquiera hubo un correo de respuesta acusando el recibo de la misiva. O sea, la falta de respeto por parte de la autoridad regional ya de verdad es insostenible. Yo entiendo que tenga hartas cosas más importantes que hacer que responder un correo, pero aquí nosotros no le estamos pidiendo, ¿cierto?, un saludo de cumpleaños. Aquí lo que nosotros le estamos pidiendo son respuestas concretas a situaciones concretas, y eso ha sido bien difícil. Anoche, sin ir más, pasadas las 22 horas, me llamó una vecina al sector Alto de Punta Arenas, me envió un correo y me llamó por teléfono para advertirme de que al frente de su casa, en un vehículo, habían 5 jóvenes, ya pasadas las 22 horas, ¿cierto?, bebiendo alcohol, que había hecho la denuncia a Carabineros y que lamentablemente en Carabineros no le respondían, solamente había una grabación que estaba recibiendo las denuncias. Yo cuando recibí la información también hice lo propio, le ejercí llamar a Carabineros, la respuesta fue la misma, por lo tanto, lo que yo hice fue enviarle esta información, ¿cierto?, a la encargada de seguridad pública, no solamente para que se haga la denuncia y el seguimiento, sino porque acá también hay pruebas fehacientes de jóvenes que están infringiendo la cuarentena y el toque de queda, y se requiere mayor fiscalización en las poblaciones, donde todas las noches tenemos una suerte de Rápido y Furioso, donde todas las noches tenemos, ¿cierto?, carreras clandestinas y gente que está bebiendo en la vía pública o al interior de los vehículos, incluso al interior de los patios de las viviendas. Y se lo envié precisamente con ese afán, como para que se tuviera claridad en qué sectores está ocurriendo. La respuesta evidentemente no fue la óptima, y la verdad es que es bastante complejo cuando uno quiere tratar de apoyar una gestión y que la misma gestión sea capaz de auto boicotearse. Es bien complicado el tema de la fiscalización, concejala, porque cuando...
yo lo dije temprano respecto de que el relato en términos oficiales del Ejecutivo hace una semana por parte de la subsecretaría del ministro es que uno podía salir a tomarse un café, máximo 4 personas, después el ministro dijo, bueno, puede ser una cerveza, puede ser unas empanadas, no solamente un café. Y el domingo, ya con un rictus distinto, con un tono distinto, el ministro dice, vamos a empezar a fiscalizar duramente. Yo decía en la mañana que bueno que el gobierno se da cuenta de que tiene que empezar a fiscalizar duramente, porque cuando se solicitó acá una mayor dureza en la fiscalización, la propia Seremi de Salud decía, nosotros no tenemos más gente para fiscalizar, no tenemos las capacidades humanas para poder hacerlo porque nos falta gente, y en tema de pandemia obviamente seguramente se ocupa el recurso humano en determinadas cuestiones y claro, y quedas corto, por decirlo de alguna manera. El tema de la fiscalización es importante, ¿o no, concejal? Si hubiese una fiscalización más dura, tendríamos tanta gente irresponsable, porque en rigor, yo saqué la cuenta, delante la dije, se han sacado poco más de 400.000 permisos, 401.000 permisos en 35 días, pero eso da un promedio de 11.828 permisos por día, que no es ni siquiera el 10% de la población. Ahora, claramente... Y de ese no 10%, perdón Mauricio, y de ese 10%, ¿quiénes están sacando permisos de distinta índole solamente para ir a terminar un trabajo? Porque efectivamente depende de ese dinero. Porque tampoco se ha hecho de esos 11.000 permisos diarios, que efectivamente no es ni el 10% de la población, como tú dices, y pareciera ser que para las autoridades esto se masifica, entonces nosotros los puntarenenses estamos quedando como los grandes irresponsables a nivel nacional, y resulta que a la larga, hoy día lo que tenemos en el fondo es gente que está ocupando permisos porque depende de la changuita que le salió el fin de semana, de terminar el techo del vecino, de la pintura del cliente de la esquina, depende de eso para poder sobrevivir. Entonces, ¿cuánta gente, porque hoy día no existe el permiso temporal para autorizar a alguien a que vaya a hacer un trabajo? ¿Cuánta de esa gente está ocupando otros tipos de permisos precisamente para poder generar esa acción? ¿Se endurecerá el permiso? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con la fiscalización respecto a las ordenanzas que ustedes han sacado? Por ejemplo, de 9 a 11 solamente el permiso para poder comprar bebidas alcohólicas y las mascarillas en lugares públicos. Eso sí yo lo he visto, en videos y en fotos, concejala, me imagino que usted también se ha dado cuenta, la gran mayoría de los puntarenenses y las puntarenenses sale con mascarilla. Sí, yo la verdad es que también he estado consciente del tema de la mascarilla, me parece que es bueno, y creo que además es importante considerar que más allá de que levanten o no levanten la cuarentena, la mascarilla continúa, Mauro. Eso es importante que lo podamos comunicar, porque la gente puede creer que si se levanta la cuarentena se puede sacar la mascarilla, y no es así. La única posibilidad de que esta ordenanza deje de funcionar, por así decirlo, en la comuna es que nuevamente pase por Consejo Municipal y sea votado nuevamente por los concejales. Por lo tanto, se levante o no se levante la cuarentena, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en la comuna de Punta Arenas. Lo otro, con respecto al tema de la fiscalización, yo creo que es importantísimo, Mauro. Hoy día una de las principales críticas tiene que ver con el tema de la fiscalización y de la forma que tienen hoy día las personas de evadir ciertos controles sanitarios. De hecho, sin ir más lejos, en un consejo municipal, un parte del equipo de concejales contaba esta misma experiencia, es decir, ¿sabes qué? No es tan difícil evadir los controles sanitarios por experiencia propia, lo comentaba una colega, y resulta de que además hoy día tenemos estos cordones sanitarios, estas fiscalizaciones siempre en los mismos lugares, entonces la gente sabe cómo evadirlos, cómo poder desarrollar su actividad de forma tal de que no lo fiscalicen o no lo paren. Ayer leía una información de una de las farmacias comunales donde había muchísima gente en la fila, llegaron a fiscalizar y de las, 25 personas quedaron 5, el resto, como decimos en buen chileno, se echaron el pollo porque no tenían el salvoconducto para poder demostrar que habían pedido el permiso para ir a las farmacias. ¡Qué increíble! Evidentemente, pero imagínate, si evidentemente endurecemos este tipo de fiscalizaciones, vamos a generar que la gente, lamentablemente, a través de la fuerte fiscalización, tenga que entender de que hoy día la única posibilidad de bajar la curva de contagio en nuestra ciudad es quedándose en la casa. Porque, Mauro, insisto, aquí, y tú bien sabes, de que nosotros empezamos muy temprano, en el mes de marzo, a solicitar cuarentena total. No porque pensábamos que era una medida que sería la única fórmula de poder frenar el contagio, sino porque además las autoridades, la gente del colegio médico, todo el mundo lo estaba pidiendo a raíz de este foco de contagio que recién viene a asumir hace un par de semanas el ministro Mañalich y que tenía que ver con el ingreso de turistas a la región. Entonces,
eso se dio en algún minuto y se exigió precisamente que así fuera, pero la verdad es complejo. Yo estaba hoy día también informándome de muchos pasajeros que han llegado vía aérea hasta nuestra ciudad y hasta Puerto Natales y que están pidiendo, antes de ingresar al cordón sanitario, la copia de sus contratos de trabajo para poder ingresar. Significa entonces de que hay muchas empresas salmoneras y todo que siguen funcionando y siguen trasladando gente de otras localidades a nuestra región, siguen rompiendo, entre comillas, esta barrera sanitaria, porque a mí no me cabe la menor duda que esa persona que viene de afuera y viene a trabajar no viene a hacer 14 días de cuarentena antes de iniciar su jornada laboral. Hay gente, usted fue una de las precursoras de la cuarentena, estoy leyendo algunos comentarios que están llegando a las redes sociales, sí. Concejala. Dice, ¿se dio cuenta ahora, concejala, de que hay gente que tiene que salir a trabajar o usted lo tenía claro con el tema de la cuarentena? Porque esta disyuntiva es muy compleja para analizarla. Yo entiendo, hay mucha gente que pidió la cuarentena y hoy día quizás hay alguna de esas personas que pidieron cuarentena y que hoy día se ve complicado porque se mete la mano al bolsillo y no tiene las lucas para comprar el almuerzo de hoy día al mediodía, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, es una tremenda disyuntiva. Efectivamente se pidió la cuarentena total sabiendo todo lo que estaba pasando, incluso sabiendo la calidad productiva que íbamos a tener. Los mismos sectores productivos en algún minuto hicieron el hincapié de que si nosotros, toda la comuna paraba y se detenía por al menos por 2 semanas, íbamos a lograr frenar el contagio. Lamentablemente esto no ocurrió. Se pidió cuarentena total, se entregó cuarentena total y sin embargo las grandes empresas siguieron funcionando. El Líder, Sánchez y Sánchez, la Zona Franca, Sodimac, algunos otros supermercados siguieron funcionando con lo que significaba el riesgo, ¿cierto? No solamente para el cliente, sino que también para sus trabajadores. Ahí se generaron grandes focos. Tú debes recordar, Mauricio, que en una semana, por ejemplo, Sánchez y Sánchez tuvo que ser cerrado 2 veces producto de contagios al interior de su personal. Lo mismo pasó con el Líder, lo mismo pasó con Unimark, fue cerrado casi 10 días porque los trabajadores tuvieron que irse en contra de la empresa porque no estaban las condiciones sanitarias dadas para poder generar la apertura del local. Entonces, si se hubiese hecho como se tenía pensado, ¿cierto? Cuarentena total, 2 semanas, todo cerrado, todo el mundo en sus casas, hubiésemos levantado esta cuarentena mucho antes y hubiésemos frenado el contagio mucho antes. Lamentablemente esto no se hizo. Aquí se entregó la cuarentena, ¿cierto? Pero no hubo fiscalización, no hubo un trabajo coordinado entre las instituciones para ver cómo se iba a enfrentar este tema, y eso es lo que a mí me da miedo, porque si se cerró, se hizo una cuarentena sin ninguna medida por parte del gobierno regional para poder enfrentar este tipo de situaciones, y ahora se está hablando de una nueva normalidad, también sin ninguna medida, ¿cierto?, que nos permita poder decir, sabes que estamos trabajando para conocer con la nueva normalidad que vamos a tener que enfrentarnos. Lo más probable es que, al igual que nos pasó con la cuarentena, nos pilla entonces de sorpresa, ¿cierto?, esta nueva normalidad, pero que no vengan después a decir, oh, nos pilló de sorpresa, porque yo llevo semanas pidiéndole, ¿cierto?, a la autoridad, tanto regional como comunal, trabajemos en una mesa en conjunto para visualizar, para analizar y para prepararnos a esta nueva normalidad. Aquí también hay un plan de invierno que gracias a la solicitud que hice yo vamos a poder conocerle el día de mañana, plan de invierno comunal que va a ser expuesto en el Consejo Municipal. Me parece muy bien que estemos trabajando en esto, pero creo que aquí la labor tiene que profundizarse. Mi gran temor, Mauro, es que con cuarentena la línea de contagio y la curva de contagio se ha mantenido al alza. Yo no me imagino lo que significaría levantar una cuarentena en estas circunstancias a 4 días del Día de la Mamá, donde tendríamos el mall, donde tendríamos la zona franca, ¿cierto?, absolutamente saturados. ¿Qué significa eso? Que se podría abrir hoy día, o el jueves, hasta el domingo, o hasta el martes, porque recordemos que esto es de jueves a martes, ¿cierto?, y significaría entonces de que la próxima semana la curva sea mucho más alta y significaría volver todo atrás, retrotraer todo atrás como el molde Apumanque, ¿cierto?, retrotraer todo, y cuántas semanas más vamos a tener que estar encerrados porque se decidió abrir para ir a comprar el regalo del día de mamá. O sea, yo creo que aquí hay que ser tremendamente responsable y yo esperaría de que hoy día las autoridades nos expliquen si es que va a haber cuarentena, si es que se va a aumentar el toque de queda, si es que se van a aumentar las restricciones. Yo no sé, Mauro, yo no tenía idea, y yo me enteré con la conferencia de la subsecretaria de Seguridad que una persona podía pedir 22 permisos a la semana. Yo me sorprendí con esa información. Yo pensaba que eran por lo menos 2,
Claro, pero si tú empiezas a hacer el análisis de que son 2 para el supermercado, 2 para la farmacia, 2 para pasear el perro, claro que te da esa ecuación. Entonces, efectivamente aquí hay que generar una mayor restricción, pero insisto, si esto no viene acompañado, al menos ya en esta quinta semana, si no viene acompañado de un plan efectivo que colabore para aquellas personas que hoy día no pueden quedarse una semana más en la casa porque es tremendamente complejo, evidentemente la cuarentena puede fracasar. Y además, ojo acá. Sí. No, para terminar con respecto a ese punto, yo también te quería comentar de que, insisto, si las personas que no tienen que salir a trabajar se pueden quedar en la casa, que nos quedemos en la casa. Tal vez sería bueno para precisamente transparentar las cifras, generar, al menos en la comuna de Punta Arenas, un permiso especial para situaciones extremas de esas personas que tienen que salir a trabajar. Y así, de esos 11.000 permisos diarios, nos vamos a dar cuenta que más del 60% corresponde a personas que están obligadas a salir a trabajar. Bueno, pero ese desagregado de la cifra que se están solicitando hace un mes no existe tampoco. No existe, no, y de hecho por eso te digo, porque imagínate, yo he conversado con amigos carpinteros, gaffiter, pintores que efectivamente estaban terminando sus trabajos, si no terminan obviamente no les pagan, y ellos me decían, mira, ya ocupé el permiso para ir al supermercado, ya ocupé el permiso para ir a la farmacia y ya estoy pidiendo el permiso para pasear al perro, no tengo perro, me decía, pero lo estoy pidiendo porque efectivamente tengo que terminar el trabajo. Porque si no, mi cliente se queda sin techo, mi cliente se queda sin calefacción, mi cliente se queda sin termo. Entonces, tengo que hacerlo, y voy a Carabineros y trato de ser honesto y digo, oye, es para ir a terminar un trabajo, y me dicen que no, que está prohibido, entonces, ¿qué hago? Obviamente estoy obligado a sacar otro permiso, y eso está ocurriendo. O sea, usted dice que, si quiero volver un poquitito al origen de la respuesta y de la pregunta también, si hubiese habido, cuando se solicitó hace un mes y medio, cuarentena total o cierre de la región o cuarentena total para Punta Arenas, si se hubiese hecho una cuarentena total efectiva de 15 días, de 21 días, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. O sea, si se hubiese hecho una cuarentena full de verdad, ¿no? Como se hizo en Europa, como se está haciendo en otros tipos de países que sí han dado resultados, como Nueva Zelanda, por ejemplo, 15 días de cuarentena total sin empresas ni industrias funcionando, esta cuestión hubiese pasado a lo que sí estamos viviendo hoy día. Exactamente, esa es mi teoría, porque además es algo que lo hemos visto también, no solamente acá en Chile, lo hemos visto a nivel internacional, y es lo que comentan también los especialistas en este tema. Yo no soy infectóloga ni mucho menos, pero sí he estado muy atenta a los ensayos y a lo que han señalado algunos infectólogos y algunos científicos, y efectivamente señalan eso. Si nosotros hubiésemos hecho, tal como lo hicieron otras localidades, cierre total de la actividad productiva, económica, total, durante al menos 7 o 10 días, hubiésemos logrado frenar este contagio. Lamentablemente, insisto, eso no se hizo. La cuarentena total fue para algunos, no fue para todos. Y eso es lo que hoy día está generando, ¿verdad? Lamentablemente, lo que hoy día estamos viendo. La gente ya se cansó. 5 semanas de cuarentena es mucho para una persona que no puede salir a trabajar y que requiere urgente hacerlo, porque de lo contrario simplemente no come. 5 semanas en esta circunstancia es demasiado. Entonces se tuvo que haber tomado esa medida de repente más restrictiva. Ahora, ¿qué va a pasar si se levanta la cuarentena esta semana, en una semana que claramente para la economía local es estratégica, porque es una semana donde todo el mundo se prepara para el Día de la Mamá? Entonces yo no me quiero imaginar la cantidad de gente que va a andar dando vueltas si se decide por parte de la autoridad levantar la cuarentena. Y los contagios, evidentemente, que van a aumentar dentro de las próximas horas si es que se toma esta decisión. Porque además hoy día, ojo Mauricio, ayer en el registro sale por primera vez en la comuna de Punta Arenas, dice 18 casos positivos, de los cuales uno es asintomático. Recién ayer se empezaron a dar a conocer los asintomáticos de nuestra región. ¿Cuántas de las personas que hoy día se les está haciendo los exámenes han dado, por ejemplo, asintomáticos? ¿Cuántas de las personas efectivamente que son asintomáticas se les está haciendo el examen? Porque te acuerdas que antes si no tenías síntomas no te lo hacían. Hoy día si eres contacto directo te lo hacen. Entonces también es un tema que va evolucionando. Oiga, la unidad de los parlamentarios pedía usted hace un par de semanas, 10 días aproximadamente. Y poquita unidad de los parlamentarios magallánicos, entre ellos digo, ¿no? Porque me imagino que a eso apuntaba usted.
Y claro, hoy día estamos todos, mira, yo siento que como municipalidad igual nos sentimos un poco abandonados por parte del gobierno y del gobierno regional. Esta mirada economicista que ha tenido el gobierno de Piñera no está muy lejos de la misma mirada que hoy día tiene el intendente e incluso de repente el alcalde, porque evidentemente es un mismo sector, ¿no? Los tres representan una misma mirada gubernamental. Entonces, claramente uno esperaría de repente mayor unidad por parte de los parlamentarios y una defensa regional de repente un poco más robusta, y en ese sentido yo lo hacía porque además hoy día tenemos leyes de excepción y hoy día tenemos que aprovechar las leyes de excepción que tenemos en nuestra región. Yo he hecho varias propuestas y las he hecho por escrito, las he hecho personalmente, las he hecho de todas las formas que te puedas imaginar, Mauro, que es importantísimo acá, por ejemplo, poder recurrir al Fondo de Desarrollo Magallanes, al Fondema, extraer recursos de ahí para ir en ayuda directa de los trabajadores informales, trabajadores independientes, pequeñas y medianas empresas, aquellos trabajadores que hoy día el Estado no va a llegar porque ellos no están en ningún registro. Hoy día tenemos peluqueros, choferes de la locomoción colectiva que de hecho un rato más se van a movilizar a nivel nacional precisamente porque hay bonos que no les van a llegar y que no les están llegando. También tenemos personas que trabajan en la informalidad, vendedores ambulantes y tantos otros que hoy día de verdad están en una situación tremendamente complicada. Pues tenemos el Fondema, cómo armamos una mesa económica para enfrentar la reactivación económica a nivel regional. Esta pandemia, si Dios quiere, vamos a tenerla controlada cuando se inicie la temporada turística en Magallanes, en agosto, septiembre, por ahí. Tenemos que estar preparados para eso. Es importante hacer una mesa económica que nos permita poder aumentar, por ejemplo, aumentar el 889 de un 17 a un 30%, el DFL 15, generar una acción que le permita a los empresarios, a las pymes y a las pequeñas y a las MIPYME, ¿cierto?, poder generar mayores recursos por parte del Estado, por parte de nuestras leyes de excepción, y que permita también ampliar la cobertura de empleabilidad. Entonces, aquí en términos económicos también lo peor está por venir y nosotros tenemos que prepararnos para ese escenario, y hoy día lamentablemente eso no lo hemos visto. Recién hace una semana de verdad con mucho agrado me enteré a través de una comisión social que el gobierno estaba estableciendo la mesa COVID, que estaban trabajando en términos económicos, sociales y de Hacienda, y estaban analizando estos puntos. Dijeron que nos iban a invitar, yo todavía estoy esperando la invitación porque me interesa, al menos como oyente, participar de esas reuniones. Yo creo que son fundamentales. Aquí nos tenemos que preparar y de esa forma también nos preparamos. Bueno, a propósito de esa mesa económica regional que usted solicitaba, ¿ha tenido alguna respuesta? No, yo sé por una comisión que tuvimos la semana pasada, donde participó el presidente del CORE, Alejandro Kuzanovich, quien le agradecemos por supuesto haber participado de esta comisión social. Nos informaba el gobierno regional, sus funcionarios, ¿cierto?, de que ese día o el día anterior recién se había aprobado, se había instalado esta mesa COVID, ¿cierto?, donde se trabajaba en tres áreas: social, hacienda y economía. Mayores antecedentes no tenemos. Se nos dijo que se nos iba a invitar a estas mesas técnicas. Yo entiendo que durante esta semana deberíamos tener una comisión social precisamente con estos tres grupos. La social ya la tuvimos, falta la de economía y hacienda, para analizar en qué van, pero yo creo que aquí también es fundamental. El Ejecutivo tiene que solicitar las indicaciones pertinentes que les permitan también a los parlamentarios, ¿cierto?, poder trabajar en nuestras leyes de excepción. Si tenemos leyes de excepción hoy día, aprovechémoslas. Hoy día es el momento, porque hoy día nuestra economía se está deteniendo de una manera abrupta. Entonces, tenemos que echar mano a estas herramientas económicas que tenemos acá en Magallanes. Y no es un tema solo de Punta Arenas, estamos hablando que también tenemos la ley Navarino, ¿cierto? Entonces, es un tema regional. Si el problema económico no afecta solamente a la capital regional, es transversal, nos está afectando a todos. Entonces, en ese sentido, yo hubiese esperado claramente, ¿cierto?, una mayor unidad parlamentaria, en el sentido de decir, ¿sabes qué? En Magallanes tenemos esta situación, tenemos este problema con las leyes de excepciones, bueno, cómo lo trabajamos en conjunto para poder generar esas acciones. Pero bueno, hoy día entendemos también que la labor parlamentaria, al menos por ejemplo, hoy día, es cierto, está enfocada en este proyecto de ley de rebaja parlamentaria, está enfocada en otros proyectos de ley que están ingresando, ¿cierto?, al Parlamento, y que su discusión también tiene que ser y es rápida. Entonces,
pero claro, uno como magallánica esperaría mayor defensa de su región, no solamente por parte de las autoridades nacionales, las autoridades políticas, sino que sobre todo de la autoridad regional que lamentablemente no hemos visto. Recién ayer por Twitter me enteré, por ejemplo, que el gobernador Homero Villegas había dado a conocer una medida de extranjería. Todavía no conozco la medida porque fue el puro titular a través de las redes sociales. Me gustaría profundizar con eso. No había visto al gobernador Villegas desde hace bastante tiempo dando a conocer informaciones que provengan de la gobernación. Entonces, y además de un departamento tan importante como es extranjería, considerando toda la situación que tenemos hoy, ¿cierto?, con los amigos y amigas inmigrantes. Se nos fue el tiempo, concejala. ¿Cuándo tienen consejo? Mañana a las 3 de la tarde. Los consejos más vistos de la historia, no sé, absolutamente más vistos, digo por la televisión y por las redes sociales, porque tienen una sintonía altísima en vivo y directo. Más encima lo hacen por Zoom, ¿no? ¿Por esa plataforma? Sí, lo hacemos por Zoom, al igual que las comisiones de trabajo. Nosotros seguimos trabajando en comisiones permanentemente, también las hacemos por Zoom. Y sí, bueno, es que además hoy día, como mucha gente está en cuarentena, ¿cierto? Sí. Tiene más disponibilidad de poder acceder a la información. Así es que me parece muy bien que la gente se informe, sí. Y lo otro, aprovechar de señalar, mañana se va a presentar el plan de invierno a través de este Consejo Municipal y vamos a poder profundizar en otros temas. Así es que también es bueno que la gente sepa cómo se está trabajando desde el interior de la municipalidad. Concejala Verónica Aguilar, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias a usted, Mauricio, un abrazo fuerte a toda la gente de Punta Arenas, y bueno, y que de esta vamos a salir todos juntos, de eso se trata. Que esté muy bien, chao, buen día, buena jornada. Chao. Chao, 10 de la mañana con 2 minutos, conversamos con Duvalio Pérez, director del Servio, en los próximos instantes, ya venimos. Polar Comunicaciones, Radio.